Información internacional, hablamos de lo que sucedió ayer y que ha sacudido a Brasil y al mundo entero. La Cámara de Diputados aprobó el pedido de juicio político para la presidenta Dilma Rousseff. Diego Morán, ¿peligra su mandato? Bueno, sí, claro, porque el proceso ya arrancó. Atención, el objetivo de la oposición es que la Cámara de Diputados impulse su juicio político. Hoy por hoy lo que tenemos es el proceso abierto, es decir, un integrante de la Cámara de Diputados, su presidente, pidió que se analice formalmente la posibilidad de un juicio político. Esto está dando la vuelta al mundo porque Brasil es una potencia mundial, está en el top 10 fácil de potencias económicas y políticas de todo el mundo. Y que un presidente sea destituido por la vía democrática genera un shock importante. A nosotros nos pega de cerca, además, porque, claro, es nuestro hermano mayor, ¿sí? Cuando Brasil estornuda, nosotros nos resfriamos y las otras frases hechas que se hacen para estos casos nos permiten entender de la importancia. Sin ir más lejos, el primer viaje del presidente electo, Mauricio Macri, como el de casi todos los presidentes electos de la historia argentina, siempre es Brasil. Imagínense ustedes, mañana es la reunión. Dilma Rousseff se va a encontrar con nuestro presidente electo medio con la cabeza en otra cosa, ¿sí? Para decirlo de una manera coloquial. Tiene nada menos que la posibilidad de una destitución a la vuelta de la esquina. Pero así todo, la reunión todo indica se va a hacer allí en Brasilia. Vamos a explicar en qué consiste este proceso de juicio político que se inicia hoy. Para eso tenemos las preguntas más simples que nos surgen y, por supuesto, su respuesta. ¿Quién impulsa el juicio político? Primero, no es la primera vez que se pide el juicio político contra Dilma Rousseff. Ella de por sí hoy tiene una imagen del 10%. 10% nada más. El 90% tiene una imagen negativa de ella. Y eso que reasumió hace 9 meses. Ustedes se acuerdan de ese detalle importante, ¿no? Hace 9 meses le elegían presidente y ahora el 10% nada más la apoya. Recibió por lo menos 30 pedidos de juicios políticos. Este es el pinero que penetra al jefe de la Cámara de Diputados. Es la primera vez de todos los juicios políticos, todos los pedidos que hubo, en el que le da la luz verde para seguir su camino. ¿Quién lo impulsa entonces? El actual presidente de la Cámara Baja, un hombre que no es un dato menor, Eduardo Cunha. Él mismo está acusado también y corre riesgo de ser destituido, ¿sí? Hay todo un juicio, un juicio político sobrevolando su propio destino, y muchos creen que justamente para distraer a la Cámara de Diputados y al país entero de sus problemas, Eduardo Cunha, ¿qué hizo? Bueno, habilitó este juicio político contra el presidente. ¿Está involucrado también en la causa Petrobras? Es que Eduardo Cunha, sí, el presidente de la Cámara de Diputados, según la Procuraduría, él tiene, escuchen esto, una cuenta en Suiza con millones de dólares productos de la corrupción en Petrobras. ¿Sí? Claro. Él es el que ahora inicia el juicio político contra Dilma Rousseff. Hay, por eso digo, toda una cuestión política alrededor de este tema. ¿Qué partido político Él pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMD. ¿Socio del PT? Su partido es socio del PT, del Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff. Porque esto es importante también decirlo. El PT, el partido oficialista, no tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Su partido, junto con los aliados, tiene mayoría, que no es lo mismo, porque los dirigentes, y sobre todo los diputados en este caso del PT, seguramente serán leales hasta el último o el anteúltimo día de Dilma Rousseff, si es que esto termina en un juicio político y la terminan expulsando. Pero los aliados, bueno, pero no nos adelantemos con las preguntas. De hecho, les voy a pedir que si podemos retroceder un poco en las placas que iban pasando mientras yo les hablaba. Les contaba, Eduardo Cunha entonces fue el hombre que pertenece a un partido, en teoría, aliado, que ahora impulsa este juicio político. ¿De qué le acusan específicamente? Bueno, como les decía, juicios políticos pedidos hay como 30, que van desde temas chiquititos y burocráticos hasta que la acusan de manejar la corrupción en Petrobras. En este caso se eligió un tema en particular, que tiene que ver con violar leyes fiscales. La acusan de violar leyes fiscales. En resumen, ¿qué significa esto? Hubo un tiempo este año, Brasil atravesó una crisis financiera importante, un déficit muy grande. En un momento, según la acusación, Dilma Rousseff le dejó de enviar fondos a bancos para que paguen los planes sociales. Los planes sociales los bancos los pagaron igual, pero con su propio dinero, no con el girado por las arcas públicas. Por lo tanto,
muchos creen que lo que quería hacer Dilma Rousseff era disimular el déficit, es decir, no hacía las transferencias como para que el déficit no sea más grande, los bancos igual terminaban pagando los planes sociales, con lo que indirectamente los bancos estaban financiando el tesoro público. De eso la están acusando. Insisto, no es la más grave de las 30 y pico de acusaciones, pero sí quizás la más fácil de probar, porque con una sola causa alcanzaría como para que la puedan sacar de la presidencia. ¿Cómo es el proceso? Es largo, ¿sí? Hoy se inicia. Formalmente se va a leer toda la acusación en este inicio de juicio político en la Cámara de Diputados. Va a haber 15 sesiones, 10 para que se defienda a Dilma, 5 para que después deliberen los diputados. Se necesita que 2/3 de los diputados aprueben esta moción como para que la causa pase al Senado. Y cuando pase al Senado, si es que pasa, ahí sí se inicia el juicio político, porque ahí sí se la juzga en la Cámara Alta, en el Senado, en donde también harán falta 2/3 de los senadores para que finalmente la destituyan. ¿Cómo va a votar su partido? El PT. Bueno, y ahí tenemos la cuestión. No es solo cómo van a votar el PT, sino cómo van a votar los aliados del gobierno. Aliados entre muchas comillas hoy por hoy. El PT se cree se va a mantener fiel. De hecho, hoy mismo muchos dirigentes del PT le están pidiendo a la Corte Suprema que anule este inicio de juicio político. Se van a mantener fieles hasta el final. Ahora, ¿y los aliados? ¿Y el Partido del Movimiento Democrático Brasilero, que hoy es aliado, pero al mismo tiempo uno de sus diputados está impulsando el juicio político? Bueno, esa es la gran pregunta. Y también un detalle, Diego, es que una comisión especial va a decidir, concretamente también con esa mayoría, si la suspenden en su cargo durante todo el proceso de juicio político o si la dejan en el ejercicio de sus funciones. Bueno, es que esa es la parte que quise saltear para no hacerlo tan engorroso, pero si en la Cámara de Diputados 2/3, después de estas 15 sesiones, terminan creyendo que sí, que alcanzan las pruebas como para iniciar el juicio político, automáticamente ella queda suspendida del cargo 180 días. 6 meses. Provisoriamente, ¿sí? Y asume porque el después es la Cámara Alta la que tiene que definir si realmente merece o no seguir a cargo de la presidencia. Pero mientras la Cámara Alta delibera, por 180 días ella ya no puede seguir siendo presidenta y cobra la mitad del sueldo. Después, si la Cámara Alta, el Senado, en el juicio determina que efectivamente ella no puede seguir siendo la presidenta, bueno, deja de cobrar el sueldo y la inhabilitan por lo menos por 8 años. Ese es el proceso. Y la última pregunta, ¿hay algún antecedente en Brasil? Bueno, sí, los más viejos, o los que por lo menos tienen 40, 50 años, se acordarán de Collor de Mello. Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, un hombre que en su momento quiso impulsar una revolución. De hecho, él no pertenecía a los partidos políticos tradicionales y bueno, terminó protagonizando uno de los mayores escándalos porque finalmente le iniciaron un juicio político por corrupción y él, unos días antes de que el Senado diga culpable, renunció. Ese fue el último antecedente. Hace 23 años. ¿Y ahora se repetirá la historia? Es un proceso largo, pero que hoy se inicia. Dilma salió a decir que ella no es ladrona y que no tiene ni una sola cuenta en el exterior, en Suiza concretamente, ¿no? Exacto, lo dijo en París, ¿no? Porque ella hoy está participando de la cumbre del clima. Para mañana ya va a estar en Brasil recibiendo al presidente electo Mauricio Macri, medio con la cabeza en otra cosa. Claramente. Gracias, Gracias, Diego. Diego.